Cuando el abogado leyó el testamento de mis padres, apenas podía respirar. Mi hermana, Carmen, sentada con confianza al otro lado de la habitación, esbozaba una sonrisa que se hacía cada vez más amplia con cada palabra. Ella heredó la casa familiar en Valencia, las acciones, las cuentas bancarias, toda la fortuna de mis padres. ¿Y yo? Recibí una vieja y decrépita granja en las afueras de un pueblecito en Extremadura. Era el tipo de lugar que la gente señalaba y del que se reía durante las cenas familiares, un pedazo de tierra olvidado sin agua corriente y con cercas rotas. Recuerdo agarrarme al borde de mi silla, intentando contener la amargura que me subía por la garganta. Después de la lectura, Carmen ni siquiera se molestó en ocultar su risa. «Disfruta de tu montón de tierra», dijo, echándose el pelo por encima del hombro. «Quizás encuentres una herradura oxidada y la vendas para comprarte un bocadillo». Su voz resonó en la fría oficina, y vi al abogado, don Ramiro, estremecerse incómodo. Me entregó un sobre amarillento con una única llave dentro. Sin explicación, sin carta de mis padres. Solo silencio y decepción. Conduje hasta la granja a la mañana siguiente, con el corazón latiendo con una mezcla de rabia y confusión. El camino desde Madrid fue largo y solitario, atravesando pueblos cada vez más pequeños hasta llegar a aquel rincón perdido. La casa estaba tan lamentable como recordaba, el techo hundido, las ventanas tapiadas, el granero medio derrumbado. Los olivos que alguna vez dieron fruto ahora parecían esqueletos retorcidos bajo el implacable sol extremeño. Pero algo en aquel lugar me llamaba. Esto no era solo un rechazo, era un enigma. ¿Por qué mis padres, que una vez juraron que nos querían por igual, me dejarían esto? ¿Y por qué habían conservado la granja todos estos años si no significaba nada para ellos? El polvo danzaba en los rayos de sol que se colaban por las rendijas de las contraventanas. Entré con cautela, temiendo que el suelo cediera bajo mis pies. El olor a humedad y abandono me golpeó de inmediato. Había algunas piezas de mobiliario antiguo cubiertas con sábanas blancas, como fantasmas congelados en el tiempo. En la cocina, una vieja estufa de leña permanecía intacta, con cazuelas de barro aún colgadas en la pared. Parecía que el tiempo se hubiera detenido hacía décadas. Me senté en un taburete que crujió bajo mi peso y dejé escapar un suspiro que resonó en las paredes desnudas. Mi móvil sonó. Era Carmen. «¿Ya has llegado a tu palacio?», preguntó con sarcasmo. «Sí, estoy aquí», respondí secamente. «Papá siempre tuvo un sentido del humor retorcido», dijo ella. «Supongo que al final te dio lo que merecías». «¿Qué quieres decir con eso?». La ira creció dentro de mí. «Siempre fuiste el rebelde, ¿no? El que cuestionaba todo, el que no quería seguir el negocio familiar. Bueno, ahora tienes tu libertad, en medio de la nada». Su risa me atravesó como un cuchillo. «Te llamé para decirte que la notaría necesita que firmes unos documentos la semana que viene. No te demores mucho en tu exploración». Colgué sin despedirme. Las palabras de Carmen me dolieron más de lo que quería admitir, principalmente porque había algo de verdad en ellas. Siempre había sido el hijo díscolo, el que soñaba con ser escritor en lugar de unirse al bufete de abogados de la familia. Mis padres nunca entendieron por qué rechazaba el camino seguro que habían trazado para mí. Pero de ahí a desheredarme casi por completo. ¿Tan decepcionados estaban conmigo? Salí al patio trasero, donde un pozo de piedra se alzaba como un centinela silencioso. A lo lejos, las colinas se extendían en ondulaciones suaves, salpicadas de encinas y alcornoques. El cielo era de un azul intenso, sin una sola nube. A pesar de todo, había una extraña belleza en aquel lugar abandonado. Volví a entrar y subí con cuidado las escaleras que llevaban al piso superior. Cada peldaño protestaba bajo mis pies, como si nadie hubiera pasado por allí en años. Había 3 dormitorios, todos en estado similar de abandono. En el más grande, encontré una cama con un colchón viejo y un armario de madera tallada que parecía más antiguo que la propia casa. Lo abrí, esperando encontrarlo vacío, pero para mi sorpresa, dentro había algunas prendas de ropa de hombre, amarillentas por el tiempo. En el cajón de la mesita de noche encontré un viejo reloj de bolsillo. Al abrirlo, vi una inscripción en su interior: «Para Antonio, que siempre encuentra el tesoro donde otros solo ven tierra».
Con amor, Isabel. Antonio era el nombre de mi abuelo, a quien apenas recordaba. Había muerto cuando yo tenía 5 años. Isabel debía ser mi abuela. Pasé el resto del día explorando cada rincón de la planta baja. En un armario de la sala encontré cajas con viejas fotografías en blanco y negro. En muchas aparecía un hombre de aspecto serio pero con ojos amables, que supuse era mi abuelo. En algunas estaba con una mujer joven y hermosa, seguramente mi abuela. Se les veía felices, sonrientes, con la casa de fondo, entonces nueva y resplandeciente. Al anochecer, me asaltó una duda: ¿debería quedarme a dormir allí? No había electricidad ni agua corriente, pero algo dentro de mí se resistía a marcharse. Esta era mi herencia, por miserable que pareciera. Decidí que al menos pasaría esa noche entre aquellas paredes. Tenía el saco de dormir en el coche, junto con algunas provisiones que había comprado por el camino. Mientras cenaba un bocadillo a la luz de una linterna, intenté darle sentido a todo aquello. ¿Por qué mis padres habían conservado esta granja todos estos años solo para dármela como una especie de insulto póstumo? ¿O había algo más? Las fotos mostraban que una vez fue un lugar feliz. Quizás había algo aquí que no estaba viendo, algún propósito oculto tras esta aparente crueldad. Con estos pensamientos, me acosté en el saco de dormir sobre el suelo del salón, demasiado desconfiado para usar alguna de las camas del piso superior. El silencio era absoluto, roto solo por el ocasional ulular de un búho o el susurro del viento entre los árboles. A pesar de todo, dormí sorprendentemente bien, como si algo en aquella casa me hubiera estado esperando durante mucho tiempo. Me despertó un rayo de sol que se colaba por una grieta en las contraventanas. Por un momento, me sentí desorientado hasta que recordé dónde estaba, la vieja granja de mis abuelos en Extremadura, mi inesperada y poco deseada herencia. Me incorporé, sintiendo todos los huesos protestando por haber dormido en el suelo. El silencio era profundo, casi tangible, solo interrumpido por el canto de algunos pájaros en el exterior. Tras un desayuno frugal, decidí explorar más a fondo la casa. En la luz de la mañana, el lugar parecía menos desolador y más misterioso. Las motas de polvo bailaban en los rayos de sol como diminutas estrellas, dando al espacio un aire casi mágico. Me dirigí al desván, curioso por saber qué secretos podría albergar. La escalera que conducía al desván crujía peligrosamente bajo mi peso. Arriba, el calor era sofocante. Baúles viejos, muebles rotos y cajas de cartón se amontonaban bajo telarañas que parecían cortinas plateadas. Por la única ventana, pequeña y sucia, se filtraba una luz tenue que apenas iluminaba la estancia. Comencé a abrir cajas y baúles, liberando nubes de polvo que me hacían estornudar. En uno de ellos encontré más fotografías antiguas, algunas tan deterioradas que apenas se distinguían las figuras. En otras, reconocí a mi abuelo Antonio, siempre con esa mirada serena que contrastaba con la imagen severa que mi padre había pintado de él. Tu abuelo era un soñador, solía decir mi padre con desdén. Un hombre que desperdició su vida persiguiendo quimeras en lugar de construir algo sólido. Sin embargo, en estas fotos, mi abuelo no parecía un fracasado. Se le veía vital, con una intensidad en la mirada que me resultaba familiar, aunque no pudiera precisar por qué. En algunas imágenes aparecía junto a otros hombres, todos vestidos como para una expedición, con mapas y equipos que parecían propios de arqueólogos o exploradores. En el fondo de un baúl de madera tallada, encontré un sobre amarillento. Dentro había una carta escrita a mano, con una caligrafía firme pero irregular. Estaba dirigida ampliamente al que busca y firmada por A.M. Antonio Mendoza, mi abuelo. Si estás leyendo esto, comenzaba la carta, es porque has encontrado el camino hasta aquí, tal como yo lo encontré en su momento. Hay quienes verán solo una vieja granja destartalada, un trozo de tierra árida sin valor. Pero tú, que has llegado hasta este desván, quizás puedas ver más allá. El legado está oculto a plena vista, protegido por la indiferencia de los que solo valoran lo material. Solo el digno encontrará lo que he guardado todos estos años. La carta continuaba con frases crípticas sobre el círculo de piedra, la puerta del león y el camino que solo se revela bajo la luz adecuada. Mi corazón latía con fuerza mientras leía. ¿Había escondido algo mi abuelo en esta granja?
algo que mi padre nunca había encontrado o valorado. Al final de la carta, había un pequeño dibujo, un círculo con un león rampante en su interior, rodeado por lo que parecían llamas. Debajo, una única palabra, crede. Creer, en latín. Esa noche, sentado a la luz de las velas en la cocina, releí la carta una y otra vez. Fuera, una tormenta había comenzado a desatarse. Los relámpagos iluminaban intermitentemente la estancia, proyectando sombras grotescas en las paredes descascarilladas. El viento aullaba alrededor de la vieja casa, colándose por cada grieta, susurrando secretos que no alcanzaba a comprender. Entre trueno y trueno, creí escuchar pasos en el piso superior. Mi imaginación, sin duda, alimentada por la atmósfera sobrecogedora y las misteriosas palabras de mi abuelo. Aún así, subí a investigar, la luz de la linterna bailando frente a mí. En el dormitorio principal, la ventana se había abierto de golpe y la lluvia entraba furiosamente, empapando el suelo de madera. Mientras luchaba por cerrarla, un relámpago iluminó la habitación y por un instante, creí ver una figura en el umbral de la puerta. Me giré bruscamente, pero no había nadie allí. Solo mi mente jugándome malas pasadas. Al volver a bajar, noté algo extraño. En una de las paredes del pasillo, la luz de la linterna reveló un patrón inusual en el papel pintado descolorido. Acercándome más, vi que era el mismo símbolo de la carta, el león rampante dentro del círculo de llamas. No lo había notado antes. Pasé el dedo por el dibujo, sintiendo una leve depresión en la pared. Presioné suavemente y, para mi asombro, se escuchó un chasquido. Una pequeña sección de la pared se movió, revelando un hueco del tamaño de una caja de zapatos. Dentro encontré un viejo diario encuadernado en cuero, con las iniciales AM grabadas en la portada. El diario comenzaba en 1953, cuando mi abuelo tenía poco más de 20 años. Las primeras entradas hablaban de su trabajo como profesor de historia en la Universidad de Salamanca y su fascinación por las culturas prerromanas de la península ibérica. Mencionaba a menudo a un mentor, el profesor García Bellido, y sus teorías sobre los asentamientos betones en Extremadura. Conforme avanzaba en la lectura, las entradas se volvían más apasionadas. Mi abuelo describía hallazgos inesperados, teorías que desafiaban el conocimiento establecido, y la resistencia que encontraba en sus colegas académicos. Nadie quiere ver la verdad, escribió en una entrada fechada en junio de 1957. Les he mostrado las pruebas, pero se aferran a sus viejas teorías como náufragos a tablas podridas. Bellido es el único que entiende la magnitud de lo que he encontrado, pero incluso él me aconseja cautela. Dicen que arruinaré mi carrera si persisto. Quizás tengan razón. Pero no puedo dar la espalda a esto. En las entradas siguientes, mi abuelo mencionaba esta granja, que había comprado con la pequeña herencia de sus padres. Describía excavaciones clandestinas, hallazgos que guardaba celosamente, y un creciente temor a que ellos descubrieran lo que estaba haciendo. He tenido que ser más cauteloso, escribió en 1959. R ha comenzado a hacer preguntas incómodas. Sospecho que ha estado hurgando entre mis papeles. No puedo confiar en nadie del departamento. Por suerte, Isabel me apoya incondicionalmente. Sin ella, creo que ya habría enloquecido. La última entrada estaba fechada en 1962, el año en que nació mi padre. El pequeño Francisco ha llegado al mundo hoy. Mientras lo sostenía en mis brazos, he tomado una decisión. No puedo seguir con esto, al menos no públicamente. Hay demasiado en juego ahora. Continuaré mi investigación en privado, documentándolo todo para cuando llegue el momento adecuado. He ocultado los hallazgos más importantes donde nadie pensaría en buscar. El resto está aquí, en la granja, protegido por su aparente insignificancia. Algún día, quizás Francisco comprenda y continúe lo que yo he comenzado. O quizás tenga que esperar a otra generación. Sea como sea, la verdad aguardará paciente, como lo ha hecho durante siglos. Con el diario apretado contra mi pecho, regresé a la cocina. La tormenta había amainado, pero mi mente era un torbellino. ¿Qué había descubierto mi abuelo que era tan importante como para ocultarlo? ¿Y por qué mi padre, Francisco, nunca había mencionado nada de esto?
Recordé las pocas veces que mi padre había hablado de su infancia. Siempre describía a mi abuelo como un hombre distante, obsesionado con viejos libros y mapas, que pasaba semanas enteras en ese maldito agujero en Extremadura, mientras su madre y él se quedaban en Salamanca. Nunca entendí qué veía en ese lugar, había dicho mi padre en una ocasión. Tierra, yerma y piedras. Eso es todo lo que hay allí. Pero ahora comprendía que mi abuelo había visto algo más. Y quizás, solo quizás, yo había heredado algo más valioso que una mansión o una cuenta bancaria. Había heredado un misterio, un legado, una búsqueda. Esa noche, soñé con mi abuelo. Estaba de pie en el patio trasero, junto al pozo, señalando hacia las colinas. Sus labios se movían, pero no podía oír lo que decía. Cuando desperté, el sol comenzaba a asomar por el horizonte, bañando las colinas con una luz dorada. Y supe exactamente qué debía hacer a continuación. La mañana siguiente me levanté con las primeras luces, con una mezcla de emoción y ansiedad burbujeando en mi interior. Después de un desayuno rápido con los últimos restos de mis provisiones, regresé al dormitorio principal con determinación. Si mi sueño significaba algo, si las palabras crípticas de mi abuelo tenían sentido, debía haber algo más en esta casa que estaba pasando por alto. Me arrodillé en el suelo y comencé a examinar las tablas de madera una por una. Golpeaba suavemente con los nudillos, buscando algún sonido hueco que delatara un espacio oculto. Nada. Pasé al dormitorio que había pertenecido a mi padre cuando era niño. Tampoco allí. Frustrado, me senté en la pequeña cama y miré a mi alrededor. Fue entonces cuando lo vi, un pequeño símbolo tallado en uno de los postes de la cama. Era casi imperceptible, desgastado por el tiempo, pero inconfundible, el león rampante dentro del círculo de llamas. Mi pulso se aceleró. Examiné el poste más de cerca y descubrí que podía girarlo. Al hacerlo, escuché un suave clic bajo mis pies. Una de las tablas del suelo, justo debajo de la ventana, se había elevado ligeramente. Corrí hacia ella y la levanté sin dificultad. Debajo había un pequeño anillo metálico incrustado en otra tabla. Tiré de él y, con un crujido de madera vieja, se abrió una trampilla que revelaba una escalera estrecha que se perdía en la oscuridad. Con la linterna en la mano, comencé a bajar lentamente. Cada peldaño gemía bajo mi peso. El aire se volvía más frío y denso, con un olor extraño, como a tierra húmeda mezclada con algo metálico. Al final de la escalera, me encontré frente a una puerta. No había picaporte, solo una placa metálica en el centro con el emblema del león grabado en ella. Presioné el emblema y la puerta se abrió con un chirrido que pareció resonar en el silencio sepulcral. Lo que vi al otro lado me dejó sin aliento. La habitación era mucho más grande de lo que habría imaginado posible bajo aquella pequeña casa. Las paredes estaban revestidas de estanterías repletas de libros antiguos, pergaminos y objetos extraños que no pude identificar a primera vista. Mapas viejos cubrían una de las paredes, con anotaciones en una letra que reconocí como la de mi abuelo. En el centro de la sala había un pesado escritorio de madera, y sobre él, un diario similar al que había encontrado en el hueco de la pared, pero más grueso y con aspecto de haber sido consultado frecuentemente. Me acerqué al escritorio y abrí el diario con manos temblorosas. Estaba escrito en una mezcla de español, latín y otro idioma que no reconocí. Había diagramas, símbolos y bocetos intercalados entre el texto. Algunas páginas tenían manchas de lo que parecía ser tierra o barro seco. 13 de agosto de 1960, leí en una entrada. He confirmado mis sospechas. Los artefactos no son íberos, como creía inicialmente. Son mucho más antiguos. La metalurgia no coincide con nada conocido de la edad del hierro en la península. Y los símbolos, esos malditos símbolos que me persiguen hasta en sueños. García Bellido dice que estoy loco, que estoy viendo conexiones donde no las hay. Pero él no ha estado en la cueva. No ha visto los grabados con sus propios ojos. Pasé páginas, absorbiendo fragmentos de información que parecían piezas dispersas de un rompecabezas gigantesco. Mi abuelo hablaba de un asentamiento anterior a los Betones, anterior incluso a la presencia fenicia en la península. Mencionaba anomalías gravitatorias en ciertas cuevas de la región,
patrones astronómicos grabados en piedra que predecían eclipses con asombrosa precisión, y aleaciones metálicas cuya composición desafiaba los conocimientos metalúrgicos de la época. Luego, encontré algo que me heló la sangre. Una entrada fechada poco antes del nacimiento de mi padre. Ramírez ha estado haciendo preguntas en el pueblo. Dice que es simple curiosidad académica, pero sus ojos lo delatan. Codicia. La misma que vi en Madrid cuando presenté mi teoría preliminar. Se burlaron entonces, pero ahora que tengo pruebas tangibles, quieren apropiarse de mi trabajo. No puedo permitirlo. He trasladado los artefactos más importantes a la cámara subterránea. El resto está oculto donde nadie pensaría en buscar. He destruido mis notas públicas y he dejado falsas pistas. Si Ramírez o cualquiera de ellos viene, encontrará solo una vieja granja y un profesor excéntrico con teorías descabelladas. Dejé el diario y comencé a explorar la habitación. En las estanterías había libros en idiomas que ni siquiera podía identificar. Algunos parecían increíblemente antiguos, con encuadernaciones de cuero agrietado y páginas amarillentas. Otros eran más modernos, con títulos en español, inglés, alemán y francés, sobre arqueología, astronomía, metalurgia y culturas prerromanas. En una vitrina cerrada con llave encontré pequeños objetos metálicos, puntas de flecha, anillos, amuletos y lo que parecían ser piezas de un mecanismo desconocido. Junto a la vitrina había un microscopio antiguo y lo que reconocí como un espectrómetro rudimentario. Mi abuelo no había sido solo un historiador o un arqueólogo aficionado. Había montado un verdadero laboratorio clandestino bajo su casa. Una de las paredes estaba cubierta por un enorme mapa de la región, con marcas, anotaciones y líneas trazadas entre diversos puntos. Algunas marcas estaban etiquetadas con nombres de pueblos que reconocí, otros con símbolos y códigos que no pude descifrar. Una zona circular cerca de lo que parecía ser nuestra propiedad estaba resaltada en rojo, con la palabra Nexus escrita en grandes letras junto a ella. En otra mesa había cuadernos llenos de cálculos astronómicos y lo que parecían ser observaciones de los movimientos del Sol, la Luna y ciertos astros a lo largo de las estaciones. Junto a ellos, varios calendarios modificados con anotaciones sobre fechas específicas, muchas de ellas marcadas con el símbolo del león. Mientras examinaba estos documentos, mi pie golpeó algo metálico en el suelo. Era una caja pequeña, similar a un joyero, pero hecha de un metal que no pude identificar. No tenía cerradura visible, solo el familiar emblema del león en su tapa. Presioné el emblema como había hecho con la puerta, pero nada ocurrió. La caja permaneció obstinadamente cerrada. La tomé y la examiné bajo la luz de la linterna. El metal tenía un brillo extraño, casi iridiscente, como si cambiara sutilmente de color según el ángulo de la luz. Era sorprendentemente pesada para su tamaño, y completamente lisa excepto por el emblema. Regresé al escritorio y seguí leyendo el diario, buscando alguna pista sobre la caja. En las últimas páginas, mi abuelo mencionaba el relicario y la clave de todo, pero no daba detalles concretos sobre su naturaleza o ubicación. En la última entrada, fechada apenas un mes antes de su muerte, escribió: «He decidido sellar la cámara principal. Es demasiado peligroso ahora que Ramírez ha conseguido apoyo institucional para su expedición. Sé que vendrán aquí tarde o temprano. Francisco no entiende. Cree que estoy loco, obsesionado con fantasías. No puedo culparlo, lo he mantenido alejado de todo esto para protegerlo. Isabel es la única que sabe toda la verdad, pero ha prometido guardar el secreto. El relicario está a salvo donde nadie pensaría en buscar. Las coordenadas están en el lugar habitual. Si algo me sucede, confío en que el destino pondrá esta información en las manos adecuadas cuando llegue el momento». Cerré el diario, abrumado por lo que acababa de descubrir. Mi abuelo no había sido el fracasado que mi padre describía. Había sido un hombre brillante que había encontrado algo extraordinario, algo que otros querían arrebatarle. Y por alguna razón, había elegido ocultarlo todo en lugar de buscar reconocimiento. ¿Qué había descubierto exactamente? ¿Y qué era este relicario que mencionaba en sus últimas entradas? Mientras reflexionaba sobre estas preguntas, mi atención se fijó en una fotografía enmarcada que colgaba junto al mapa.
Mostraba a mi abuelo de joven, de pie junto a un grupo de hombres frente a la entrada de lo que parecía ser una cueva. Todos sonreían a la cámara, excepto uno, un hombre alto y delgado que miraba a mi abuelo con expresión calculadora. Al pie de la foto había una inscripción: exploración inicial. Sierra de Montánchez, 1955. Con García Bellido, Fernández, López y Ramírez. Ramírez. El mismo hombre que mi abuelo mencionaba con recelo en sus diarios. ¿Qué había pasado entre ellos? ¿Y qué tenía que ver todo esto con la misteriosa caja que había encontrado? Un ruido en el piso superior me sobresaltó. Pasos. Alguien había entrado en la casa. Apagué rápidamente la linterna y me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Los pasos se movían por encima de mí, recorriendo las habitaciones. Luego, silencio. Y después, el inconfundible crujido de alguien bajando las escaleras hacia el sótano secreto. Mi corazón latía con tanta fuerza que temí que pudiera oírse en el silencio. Aferré la caja metálica contra mi pecho y me oculté detrás de una de las estanterías, preparándome para lo peor. La puerta se abrió lentamente, proyectando un haz de luz en la oscuridad. Y entonces escuché una voz familiar que me dejó helado. ¿Estás aquí abajo, hermanito? Vaya, vaya, parece que has encontrado el escondite del abuelo loco después de todo. Era Carmen. Y por su tono, supe que esto no era una visita social. Me quedé paralizado, con la caja metálica aún apretada contra mi pecho. La luz de la linterna de Carmen iluminó mi escondite, revelando mi presencia. Ahí estás. Su risa resonó en la cámara subterránea. Tengo que admitir que me has sorprendido, hermanito. Nunca pensé que tuvieras la inteligencia para encontrar esto. ¿Cómo? ¿Cómo sabías de este lugar?, pregunté, saliendo lentamente de mi escondite. Carmen avanzó por la habitación, pasando sus dedos por los estantes llenos de libros y artefactos. ¿Crees que eres el único que prestaba atención a las historias del abuelo? Siempre hablaba en clave, siempre con sus acertijos y referencias oscuras. Papá lo ignoraba, mamá fingía interés, pero yo escuchaba. Pero entonces, ¿por qué fingiste sorpresa cuando me dieron la granja? Porque era lo que se esperaba de mí, por supuesto. Su sonrisa era fría, calculadora. La hija mayor indignada porque el rebelde recibe un trozo de tierra aparentemente inútil. Fue un papel fácil de interpretar. Se detuvo frente al mapa en la pared. Lo que no esperaba era que descubrieras el sótano tan rápido. Te subestimé. Me acerqué al escritorio, dejando la caja metálica sobre él. ¿Qué quieres, Carmen? Lo mismo que tú, supongo. Respuestas. Saber que descubrió el abuelo que era tan importante como para ocultarlo de esta manera. Sus ojos se fijaron en la caja. Y veo que has encontrado algo interesante. No sé lo que es, admití. No puedo abrirla. Carmen extendió la mano. Déjame intentarlo. Dudé, pero finalmente le pasé la caja. La examinó con cuidado, girándola en sus manos, palpando cada centímetro de su superficie. El emblema del león, murmuró. El sello de la familia Mendoza. Antes de que el abuelo se convirtiera en académico, nuestra familia tenía cierta importancia en la región. ¿Sabías eso? Negué con la cabeza. Mi padre nunca había hablado de nuestros antepasados. Los Mendoza fueron guardias de algo, continuó Carmen. Al menos eso decía el abuelo. Guardianes de un secreto tan antiguo que se había convertido en leyenda incluso para ellos. Presionó el emblema y giró la caja de una manera específica. Se escuchó un suave clic, pero la caja permaneció cerrada. Casi, murmuró. Volvió a intentarlo con una secuencia diferente. Esta vez, la tapa se elevó ligeramente. Carmen sonrió triunfante y abrió la caja por completo. Dentro había un objeto envuelto en un paño de seda descolorido. Carmen lo desdobló con cuidado, revelando un medallón de oro con el mismo emblema del león grabado en él. En el reverso había inscripciones en un idioma que no reconocí. Increíble, susurró Carmen. Es mucho más antiguo de lo que pensaba.
¿Sabes qué es? No exactamente. Pero el abuelo lo mencionaba en sus historias. El Rojo del León lo llamaba. Decía que era la llave. ¿La llave de qué? Carmen no respondió. En lugar de eso, volvió a examinar el mapa en la pared, especialmente la zona marcada como Nexus. Luego miró el medallón y sonrió. Creo que es hora de una pequeña excursión, hermanito. Pasamos el resto del día estudiando los diarios y mapas de mi abuelo, tratando de descifrar sus crípticas anotaciones. Carmen resultó ser sorprendentemente conocedora de la obra de nuestro abuelo. Conocía nombres, fechas y lugares que yo ni siquiera había oído mencionar. ¿Cómo sabes todo esto?, pregunté finalmente, mientras compartíamos un humilde almuerzo con las provisiones que ella había traído. Veranos en la Biblioteca Municipal de Salamanca, respondió, mordisqueando un trozo de chorizo. Mientras tú y papá discutían sobre tu futuro en el bufete, yo investigaba a nuestra familia. Al principio por curiosidad, luego por, llamémoslo, interés académico. ¿Y por qué no dijiste nada? Porque nadie preguntaba. Nadie esperaba que la perfecta Carmen Mendoza se interesara por viejas leyendas y teorías arqueológicas descabelladas. Su tono era amargo. Era más fácil ser lo que todos esperaban, la hija obediente, la estudiante ejemplar, la futura abogada que seguiría los pasos de papá. Por primera vez, vi a mi hermana bajo una luz diferente. Quizás no éramos tan distintos después de todo. Al atardecer, habíamos elaborado un plan. Según los diarios de mi abuelo y las anotaciones en el mapa, el Nexus se encontraba en una cueva oculta en las colinas al este de la propiedad. El medallón, creíamos, era algún tipo de llave o guía para encontrar algo dentro de la cueva. Equipados con linternas, cuerdas y una pequeña pala, partimos hacia las colinas justo cuando el sol comenzaba a ponerse. El camino era escarpado y lleno de matorrales espinosos. Carmen, para mi sorpresa, avanzaba con determinación, como si hubiera recorrido estas tierras antes. ¿Has estado aquí anteriormente?, pregunté, jadeando mientras subíamos una pendiente particularmente empinada. No en persona, respondió sin detenerse. Pero he estudiado estos mapas durante años. Conozco cada roca, cada árbol, cada curva del terreno. Después de casi una hora de caminata, llegamos a un pequeño claro entre encinas retorcidas. En el centro había un círculo de piedras, apenas visible bajo la maleza. Carmen se arrodilló y comenzó a apartar la vegetación. Aquí, dijo, señalando una piedra más grande que las demás. Mira. Me acerqué. En la superficie de la piedra, casi borrado por el tiempo, estaba tallado el familiar emblema del león. Es la entrada, murmuró Carmen. Sacó el medallón y lo presionó contra la marca en la piedra. No ocurrió nada. Frunció el ceño y lo intentó de nuevo, girándolo en diferentes ángulos. Quizás necesita luz, sugerí, recordando las anotaciones sobre la luz adecuada en la carta de mi abuelo. Carmen asintió y enfocó su linterna directamente sobre el medallón. El oro captó la luz y la reflejó de una manera extraña, proyectando un patrón de líneas y círculos en el suelo cerca de nosotros. Allí, exclamó Carmen, señalando un punto donde las líneas convergían. Corrimos hacia el punto y comenzamos a cavar. No habíamos profundizado más de medio metro cuando mi pala golpeó algo duro. Limpiamos la tierra con las manos y descubrimos una pesada losa de piedra con un agujero circular en el centro, del tamaño exacto del medallón. Con manos temblorosas, Carmen insertó el medallón en el agujero y lo giró. Se escuchó un profundo ruido mecánico bajo nuestros pies, y la losa comenzó a moverse, revelando una estrecha escalera que descendía a la oscuridad. Intercambiamos una mirada de asombro. ¿Listo?, preguntó Carmen, ya dirigiéndose hacia la escalera. ¿Estás segura de que es seguro? Por supuesto que no, respondió con una sonrisa. Pero el abuelo bajó, ¿no? Y vivió para contarlo. La seguí con el corazón latiendo furiosamente. La escalera parecía no tener fin, hundiéndose en las entrañas de la tierra. El aire se volvía más frío y húmedo a medida que descendíamos, con un olor antiguo y mineral que me recordaba a las cuevas que había visitado en mi niñez. Finalmente, la escalera terminó en una pequeña cámara tallada en la roca viva.
Las paredes estaban cubiertas de símbolos y diagramas que brillaban débilmente con un tono azulado, como si estuvieran hechos de algún material fosforescente. Increíble, susurró Carmen, pasando sus dedos por los símbolos. ¿Sabes lo que es esto? Negué con la cabeza, demasiado asombrado para hablar. Son constelaciones, continuó, trazando las líneas entre los puntos brillantes. Pero no como las conocemos hoy. Es el cielo de hace miles de años, cuando las estrellas estaban en posiciones diferentes. En el centro de la cámara había una mesa de piedra circular. Sobre ella, dispuestos con precisión, había varios objetos: una esfera metálica del tamaño de una naranja, cubierta de líneas y puntos, un cilindro de cristal que contenía lo que parecía ser agua pero que no se movía cuando lo inclinábamos, y un libro encuadernado en un material similar al cuero pero de un color azul intenso que nunca había visto antes. Carmen tomó el libro con reverencia y lo abrió. Las páginas estaban llenas de textos en el mismo idioma desconocido del medallón, junto con diagramas y cálculos matemáticos complejos. Es la letra del abuelo, dijo Carmen, pasando las páginas. Ha traducido parte del texto original. Se detuvo en una página donde nuestro abuelo había escrito en los márgenes en español: la clave está en el equilibrio. El observador altera lo observado. El tiempo no es lineal sino cíclico. Mientras Carmen estudiaba el libro, yo examiné el resto de la cámara. En una de las paredes encontré lo que parecía ser un mapa estelar, con líneas que conectaban ciertas estrellas, formando lo que parecía ser una ruta o un camino. Carmen, llamé, creo que esto es importante. Ella se unió a mí y estudió el mapa con atención. Es un calendario, dijo finalmente. No, es más que eso. Es una predicción. Mira, estas marcas aquí indican eventos astronómicos. Eclipses, alineaciones planetarias, lluvias de meteoritos. Pero con una precisión que no debería ser posible para una civilización antigua. Volvimos a la mesa de piedra y continuamos estudiando los objetos. La esfera metálica, descubrimos, era algún tipo de mecanismo astronómico, similar al mecanismo de Anticitera pero mucho más complejo y, aparentemente, mucho más antiguo. ¿Te das cuenta de lo que hemos encontrado?, preguntó Carmen, con los ojos brillantes de emoción. Si todo esto es auténtico, si es tan antiguo como parece, podría reescribir la historia. No solo de la península ibérica, sino de la humanidad entera. Asentí, comprendiendo por fin por qué mi abuelo había mantenido todo esto en secreto. No era solo un descubrimiento arqueológico, era algo que desafiaba todo lo que creíamos saber sobre nuestro pasado. Pasamos la noche entera en la cueva, estudiando los artefactos a la luz de nuestras linternas. Carmen apenas hablaba, absorta en el libro de tapas azules, tomando notas frenéticamente en una pequeña libreta que había traído consigo. Yo examinaba la esfera metálica, fascinado por su mecanismo interno, que parecía moverse por sí solo cada cierto tiempo, realineando sus anillos concéntricos con un suave chasquido. Al amanecer, agotados pero exultantes, regresamos a la granja. Carmen insistió en llevarse el libro y la esfera para estudiarlos con más detenimiento. Yo me sentía incómodo sacando los artefactos de su lugar de reposo, pero su entusiasmo era contagioso. Necesito consultar algunas fuentes, dijo mientras guardaba cuidadosamente los objetos en su mochila. Tengo contactos en la Universidad de Salamanca que podrían ayudarnos a descifrar esto sin llamar demasiado la atención. La miré con cierta suspicacia. ¿Contactos? ¿Quiénes? Antiguos profesores, colegas de investigación. Gente discreta. Su sonrisa era tranquilizadora, pero algo en sus ojos me inquietaba. No te preocupes, hermanito. Somos familia. Estamos juntos en esto. Con esas palabras, Carmen se marchó, prometiendo volver en unos días con más información. Me quedé solo en la vieja granja, con sentimientos encontrados. Por un lado, la emoción del descubrimiento me embargaba, por otro, una inquietud creciente me roía por dentro. ¿Podía confiar plenamente en mi hermana? ¿O su repentino interés fraternal escondía otros motivos? Decidí aprovechar su ausencia para seguir investigando por mi cuenta.
Regresé al sótano secreto y me sumergí en los diarios y documentos de mi abuelo, buscando cualquier pista sobre la naturaleza exacta de su descubrimiento y, más importante aún, sobre quién era ese tal Ramírez que tanto le preocupaba. Entre los papeles encontré recortes de periódico amarillentos. Uno de ellos, del diario ABC de 1965, mostraba una fotografía de un hombre de mediana edad con gafas y bigote recibiendo un premio de manos de un funcionario. El pie de foto rezaba: el doctor Enrique Ramírez Vidal recibe el Premio Nacional de Investigación por su trabajo sobre las culturas prerromanas de la península ibérica. Otro recorte, de fecha posterior, mostraba al mismo hombre junto a un grupo de arqueólogos en lo que parecía ser una excavación. El titular decía: importante hallazgo arqueológico en Extremadura confirma las teorías del doctor Ramírez. Sentí un escalofrío. ¿Era posible que este Ramírez hubiera robado las ideas de mi abuelo? ¿Era este el motivo por el que Antonio Mendoza había abandonado su carrera académica y se había recluido en esta granja? En un cajón cerrado con llave, que logré forzar después de varios intentos, encontré más documentos, correspondencia entre mi abuelo y diversos académicos, incluido el propio Ramírez. Las primeras cartas mostraban una relación cordial, incluso de admiración mutua. Pero gradualmente, el tono cambiaba. Las respuestas de Ramírez se volvían más frías, más distantes, y en algunas detecté un sutil tono de burla hacia las extravagantes teorías de mi abuelo. La última carta, fechada en 1967, era especialmente reveladora. En ella, Ramírez informaba a mi abuelo de que el comité de la universidad había rechazado su solicitud de financiación para continuar sus investigaciones en la Sierra de Montánchez. Tus métodos son poco ortodoxos y tus conclusiones, francamente, difíciles de creer sin pruebas más tangibles, escribía Ramírez. Te sugiero que reconsideres tu enfoque o que busques financiación privada para lo que, me temo, debe considerarse en este momento como una empresa personal más que académica. Al pie de la carta, mi abuelo había garabateado: sabe que tengo razón. Quiere las pruebas para sí mismo. 3 días después de la partida de Carmen, recibí una visita inesperada. Estaba en el patio trasero, intentando reparar el viejo pozo, cuando escuché el ruido de un coche acercándose. No era el deportivo de Carmen, sino un todoterreno negro con cristales tintados. Del descendieron 3 hombres, 2 jóvenes fornidos vestidos con pantalones cargo y camisetas negras, y un anciano delgado apoyado en un bastón. Me quedé paralizado cuando el anciano se acercó y pude ver su rostro. A pesar de los años transcurridos, lo reconocí de inmediato por las fotografías: Enrique Ramírez. Tú debes ser el nieto de Antonio, dijo con una voz sorprendentemente firme para su edad. El parecido es notable. ¿Qué quiere?, pregunté, irguiéndome y aferrando instintivamente la herramienta que tenía en la mano. Hablar, simplemente hablar. Su sonrisa no llegaba a sus ojos, fríos y calculadores detrás de unas gafas de montura metálica. Tu hermana me ha hablado de ti. Y de lo que habéis encontrado. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Carmen. Por supuesto. No sé de qué me habla, dije, intentando ganar tiempo. Ramírez soltó una carcajada seca. Vamos, muchacho, no insultes mi inteligencia. Tu hermana me ha mostrado el libro y la esfera. Artefactos extraordinarios. Verdaderamente extraordinarios. Dio un paso hacia mí. Pero son solo una pequeña parte del puzzle, ¿verdad? La cámara subterránea contiene más tesoros. Y el mapa, el mapa estelar. Esa es la verdadera joya de la corona. Mantuve mi expresión neutra, aunque por dentro mi mente trabajaba frenéticamente. Carmen me había traicionado. Había llevado los artefactos directamente a Ramírez, el enemigo de nuestro abuelo. Tu abuelo era un hombre brillante, continuó Ramírez, apoyándose en su bastón. Adelantado a su tiempo. Demasiado adelantado, quizás. Sus teorías sobre una civilización prebretona con conocimientos astronómicos avanzados, nadie estaba preparado para aceptarlas en los años 60. Ni siquiera yo, lo admito. Se encogió de hombros. La comunidad académica puede ser terriblemente conservadora. Y tu abuelo no era precisamente un diplomático. Se negaba a jugar según las reglas establecidas. ¿Y por eso le robó sus ideas?
No pude contener mi acusación. Ramírez pareció genuinamente sorprendido. ¿Robarle? No, no, muchacho. Yo nunca robé sus ideas. Simplemente, las presenté de una manera más digerible para la comunidad académica. Las despojé de sus elementos más controvertidos. Las hice aceptables. Su expresión se endureció. Tu abuelo podría haber sido recordado como uno de los grandes arqueólogos de España si hubiera estado dispuesto a comprometerse un poco. En lugar de eso, eligió desaparecer, llevándose consigo evidencias que podrían haber revolucionado nuestro entendimiento de la prehistoria ibérica. Evidencias que ahora usted quiere para sí mismo, dije. Para la ciencia, corrigió Ramírez. Para la humanidad. Estos descubrimientos no deberían permanecer ocultos en una cueva olvidada en Extremadura. Deberían estar en museos, en laboratorios, siendo estudiados por expertos. Como usted. Entre otros, sí. Ramírez hizo un gesto a sus acompañantes, que comenzaron a acercarse. Tu hermana ha sido muy razonable. Ha entendido la importancia de compartir estos hallazgos. Esperaba que tú también lo entendieras. Pero veo que has heredado la terquedad de Antonio. Di un paso atrás, sosteniendo firmemente mi herramienta. Los dos hombres se detuvieron, mirando a Ramírez en busca de instrucciones. No es necesaria la violencia, dijo el anciano con un suspiro. Solo queremos echar un vistazo a la cueva. Documentar lo que hay allí. Los artefactos pueden quedarse donde están, por ahora. ¿Y si me niego? Ramírez sonrió tristemente. Me temo que no estás en posición de negarte, muchacho. Esta propiedad está ahora legalmente bajo investigación arqueológica. Sacó un documento de su chaqueta y me lo tendió. Tu hermana ha firmado todos los permisos necesarios. Como coheredera de la propiedad, tiene derecho a hacerlo. Tomé el papel con manos temblorosas. Efectivamente, allí estaba la elegante firma de Carmen junto a sellos oficiales del Ministerio de Cultura y la Universidad de Salamanca. Esto no es posible, murmuré. La granja me pertenece a mí. Ella heredó todo lo demás. Ah, pero resulta que tu padre nunca registró correctamente la transferencia de propiedad. Técnicamente, la granja sigue siendo parte del patrimonio conjunto de la familia Mendoza. Un descuido legal bastante conveniente, ¿no crees? La sonrisa de Ramírez se ensanchó. Tu hermana es una abogada muy competente. Encontró este pequeño detalle durante su investigación para la ejecución del testamento. Me sentí atrapado, traicionado. No solo por Carmen, sino también por mi padre, que incluso desde la tumba parecía determinar mi destino. En ese momento, escuchamos el ruido de otro coche acercándose. El deportivo rojo de Carmen apareció al final del camino, levantando una nube de polvo. Ah, justo a tiempo, dijo Ramírez. Carmen bajó del coche con aspecto tenso. Vestía un traje de chaqueta gris, como si viniera de una reunión importante. Al verme, su expresión se tornó culpable, pero rápidamente la sustituyó por una máscara de profesionalidad. Veo que ya os habéis conocido, dijo, acercándose a nosotros. Tu hermana nos estaba dando una cálida bienvenida, respondió Ramírez con sarcasmo. Me volví hacia Carmen, incapaz de ocultar mi dolor y mi rabia. ¿Cómo has podido? El abuelo dedicó su vida a proteger esto de personas como él. El abuelo está muerto, replicó Carmen con dureza. Y sus descubrimientos merecen ser reconocidos. El doctor Ramírez tiene los contactos y los recursos para asegurarse de que así sea. Se acercó más a mí y bajó la voz. Esto es más grande que nosotros, que nuestras rencillas familiares. Estamos hablando de hallazgos que podrían cambiar la historia como la conocemos. ¿Y qué recibes tú a cambio?, pregunté. ¿Fama? ¿Dinero? ¿Reconocimiento académico? Su mirada se endureció. No tienes ni idea de lo que estás hablando. Esto no se trata de mí. Por supuesto que se trata de ti. Siempre se ha tratado de ti, Carmen. Lo quieres todo, la herencia de nuestros padres, la granja, el legado del abuelo. Basta.
Su grito me sorprendió. No tienes derecho a juzgarme. He pasado años investigando en silencio, siguiendo las pistas que el abuelo dejó, mientras tú ni siquiera sabías que existían. Todo lo que he hecho, lo he hecho por respeto a su memoria. ¿Incluso traicionar su confianza entregando sus descubrimientos a Ramírez? Carmen me miró fijamente durante un largo momento. El doctor Ramírez no es el villano que el abuelo creía. Las circunstancias han cambiado. La comunidad científica está ahora preparada para aceptar lo que el abuelo descubrió. ¿Y él? Señaló al anciano, es uno de los pocos que puede asegurarse de que se haga justicia a su trabajo. Ramírez asintió solemnemente. Créeme, muchacho, si hubiera querido robar estos descubrimientos, lo habría hecho hace décadas. Sabía que Antonio estaba investigando algo grande en esta región. Pero respeté su deseo de trabajar solo. Quizás fue un error. Quizás debería haber insistido en colaborar. Pero ahora tenemos una segunda oportunidad. Miré alternativamente a Carmen y a Ramírez, sintiendo que estaba perdiendo el control de la situación. Los dos acompañantes del anciano habían comenzado a descargar equipos del todoterreno, cámaras, trípodes, instrumental científico. La excavación comenzará mañana, anunció Ramírez. Hoy solo haremos un reconocimiento inicial de la cueva. Con tu permiso, o sin él. Su tono dejaba claro que mi opinión era irrelevante. Carmen me tomó del brazo y me apartó un poco. Por favor, no lo hagas más difícil, suplicó en voz baja. Tengo un plan. Confía en mí, por una vez en tu vida, confía en mí. Quería creerla. Una parte de mí quería pensar que mi hermana, a pesar de nuestras diferencias, no me traicionaría completamente. Pero otra parte, más cautelosa, me decía que tuviera cuidado. ¿Qué plan?, pregunté finalmente. No puedo decírtelo ahora. Demasiados oídos. Esta noche, cuando todos estén dormidos, encuéntrame en el pozo. Te lo explicaré todo. Apretó mi brazo con fuerza. Hasta entonces, coopera. Finge que has aceptado la situación. Antes de que pudiera responder, Ramírez nos llamó. ¿Nos vamos? La luz es ideal ahora para documentar la entrada de la cueva. Carmen me lanzó una última mirada suplicante y luego se volvió hacia Ramírez con una sonrisa profesional. Por supuesto, doctor. Mi hermano nos acompañará. Ha decidido que la colaboración es el mejor camino a seguir. Me tragué mi orgullo y mi desconfianza, y asentí lentamente. Fuera cual fuera el plan de Carmen, era mi única esperanza de proteger el legado de nuestro abuelo. La tarde transcurrió como en una pesadilla. Guié a Ramírez y su equipo hasta la cueva, observando con impotencia cómo fotografiaban, medían y catalogaban cada aspecto del santuario subterráneo que mi abuelo había protegido durante décadas. Carmen se movía entre ellos con naturalidad, explicando detalles, señalando inscripciones, comportándose como si fuera la experta en la materia. Los dos asistentes de Ramírez, que resultaron ser arqueólogos profesionales de la Universidad Complutense, tomaban notas meticulosamente y hablaban en susurros excitados sobre datación por carbono, patrones estelares precesionales, y otros términos técnicos que apenas comprendía. Ramírez permanecía mayormente en silencio, observando todo con ojos brillantes de satisfacción. De vez en cuando me miraba y asentía, como si quisiera asegurarme que todo estaba siendo tratado con el debido respeto científico. Pero yo solo podía pensar en las palabras de mi abuelo en su diario. He ocultado los hallazgos más importantes donde nadie pensaría en buscar. ¿Era posible que hubiera algo más, algo que ni siquiera Carmen conocía? La cueva ya contenía artefactos asombrosos, pero el énfasis que mi abuelo había puesto en ese relicario. ¿Qué era exactamente? ¿Y dónde estaba? Al anochecer, regresamos a la granja. Ramírez había traído tiendas de campaña y equipamiento de campo, que sus asistentes comenzaron a montar en el patio trasero. Carmen anunció que dormiría en la casa, en su antiguo dormitorio, como si fuera lo más natural del mundo. Yo me retiré a mi habitación sin cenar, alegando cansancio, aunque en realidad quería estar solo para pensar. Esperé hasta pasada la medianoche, cuando los sonidos de conversación en el improvisado campamento se apagaron por completo. Entonces,
Me deslicé silenciosamente fuera de la casa y me dirigí al pozo donde Carmen me había citado. La encontré sentada en el brocal, mirando las estrellas. La luna llena bañaba el paisaje con una luz plateada, dando a la escena un aire fantasmal. Al verme, Carmen se llevó un dedo a los labios y me hizo señas para que la siguiera. Nos alejamos de la casa, hacia un viejo olivo cuyo tronco retorcido ofrecía cierta protección de miradas indiscretas. Les he dicho que no sabemos abrir la caja del relicario, susurró Carmen una vez que estuvimos seguros. Les he mostrado la esfera y el libro, pero no el medallón. Les dije que tú lo escondiste. La miré con desconfianza. ¿Por qué debería creerte? Has traído a Ramírez aquí, has firmado permisos a sus espaldas. Porque no tenía otra opción, interrumpió con vehemencia. Ramírez tiene contactos en todas partes. Cuando comencé a investigar sobre el abuelo en la universidad, su nombre aparecía constantemente. Es prácticamente una leyenda en el campo de la arqueología ibérica. Y tiene ojos y oídos en todas partes. Cuando empecé a hacer preguntas sobre ciertos yacimientos en Extremadura, sobre ciertas teorías descartadas hace décadas, no pasó mucho tiempo antes de que se pusiera en contacto conmigo. ¿Cuándo fue esto? Hace casi 2 años. Me invitó a tomar café en la facultad. Un hombre encantador, aparentemente inofensivo, interesado en mi investigación, aficionada sobre mi abuelo. Carmen soltó una risa amarga. Pero sus preguntas eran demasiado específicas, demasiado perspicaces. Supe inmediatamente que sabía más de lo que dejaba entrever. Y también supe que no me dejaría en paz. Así que decidiste colaborar con él, dije, sin ocultar mi decepción. Decidí mantenerlo cerca. Hacerle creer que podía manipularme con la promesa de reconocimiento académico, de reivindicar el nombre de nuestro abuelo. Su expresión se tornó feroz. Pero nunca, jamás, tuve intención de entregarle todo. Especialmente después de leer los diarios completos del abuelo y entender lo que realmente descubrió. ¿Y qué fue eso exactamente? Carmen miró a su alrededor, asegurándose de nuevo de que estábamos solos. El abuelo no encontró simplemente artefactos de una civilización desconocida. Encontró pruebas de que esa civilización poseía conocimientos que desafían todo lo que creemos saber sobre nuestro pasado. La esfera no es solo un mecanismo astronómico, es un dispositivo de navegación. Y no para navegar por el mar, sino por el tiempo. La miré incrédulo. ¿El tiempo? ¿Estás hablando de viajes en el tiempo? No exactamente. Es más sutil que eso. El abuelo creía que esta civilización había encontrado una manera de observar el tiempo. De ver el pasado y posibles futuros. El libro contiene ecuaciones que parecen describir lo que hoy llamaríamos mecánica cuántica y teoría de la relatividad, pero escritas hace milenios. Su voz temblaba de emoción. Y el medallón es la clave para activar la esfera correctamente. Me costaba asimilar lo que estaba escuchando. Sonaba a ciencia ficción, a fantasía. Y sin embargo, después de todo lo que había visto en la cueva, no podía descartarlo de plano. ¿Y cuál es tu plan?, pregunté finalmente. Engañar a Ramírez. Darle suficiente para que crea que ha obtenido lo que buscaba, pero mantener oculto lo verdaderamente importante. El abuelo mencionaba en su diario un segundo emplazamiento, una cámara interior accesible solo con el medallón y en una fecha específica. Una alineación estelar que ocurre cada 52 años. ¿Y cuándo será la próxima alineación? Carmen sonrió. Pasado mañana. La noche del solsticio de verano. El abuelo lo calculó hace décadas. Es por eso que Ramírez ha venido ahora, después de tanto tiempo. Sabe que se acerca el momento. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué crees que hay en esa cámara interior? El auténtico relicario. Lo que sea que la civilización betona o prebetona consideraba su mayor tesoro. Su conocimiento más sagrado. Carmen me tomó de las manos. Y el abuelo quería que nosotros lo encontráramos. No Ramírez, no la comunidad científica. Nosotros. La familia Mendoza. Los guardianes.
Quería creerla. Quería creer que todo esto era real, que mi hermana estaba realmente de mi lado, que nuestro abuelo nos había legado algo extraordinario. Pero después de la traición inicial, la desconfianza persistía. ¿Por qué me dices esto ahora? ¿Por qué no antes de traer a Ramírez aquí? Carmen suspiró. Porque no sabía si encontrarías el sótano. No sabía si comprenderías la importancia de todo esto. Cuando me contaste que habías descubierto la cámara secreta, tuve que improvisar. Ramírez ya estaba siguiéndome. Habría venido de todos modos, con o sin mi ayuda. Al menos así, puedo mantener cierto control sobre la situación. Me quedé en silencio, sopesando sus palabras. Finalmente, pregunté, ¿qué quieres que haga? Mañana, Ramírez y su equipo pasarán todo el día en la cueva, documentando los símbolos en las paredes, estudiando los artefactos visibles. Nos dejarán a nosotros en paz, creyendo que estamos cooperando dócilmente. Mientras tanto, tú y yo debemos prepararnos para la noche del solsticio. Tenemos que estudiar las notas del abuelo, entender exactamente cómo usar el medallón, cómo actuar cuando se produzca la alineación. ¿Y luego? Los ojos de Carmen brillaron con determinación. Luego, haremos lo que el abuelo esperaba que hiciéramos. Seremos los guardianes del legado. El día siguiente transcurrió tal como Carmen había predicho. Ramírez y su equipo partieron al amanecer hacia la cueva, cargados con equipos de medición, cámaras e instrumentos científicos. Carmen y yo nos quedamos en la casa, fingiendo estar ocupados con tareas domésticas mientras realmente estudiábamos los diarios de nuestro abuelo en el sótano secreto. Las anotaciones sobre la cámara interior eran crípticas, pero combinando diferentes fragmentos, logramos formar una imagen más clara. Según nuestro abuelo, cuando las estrellas de la constelación que ahora conocemos como Orión se alinearan de una manera específica con la luna llena, el medallón debía colocarse en un nicho oculto en la pared norte de la cueva principal. Esto, de alguna manera, revelaría una entrada a una cámara interior, sellada desde hacía milenios. ¿Crees realmente que esto funcionará?, pregunté mientras repasábamos el procedimiento por enésima vez. Carmen asintió con firmeza. El abuelo no era un fanático ni un lunático. Era un científico, un académico. Si creía en esto, tenía buenas razones. A medianoche, cuando el equipo de Ramírez regresó a la granja, fingimos estar dormidos. En realidad, estábamos preparando nuestras mochilas con linternas, el medallón, una cámara y los diarios más relevantes del abuelo. La noche del solsticio amaneció clara y estrellada. Durante todo el día, mantuvimos una fachada de normalidad. Ramírez parecía cada vez más agitado a medida que se acercaba el anochecer, consultando constantemente su reloj y discutiendo en voz baja con sus asistentes. Cuando finalmente el sol comenzó a ponerse, anunció que todo el equipo regresaría a la cueva para una sesión de observación nocturna. Carmen y yo intercambiamos miradas. Era el momento. Iremos con ustedes, dijo Carmen con naturalidad. Al fin y al cabo, es nuestra herencia familiar. Ramírez la miró con suspicacia, pero asintió. Por supuesto. Todos somos colaboradores en esta empresa científica, ¿no es así? El camino hacia la cueva fue tenso. Los asistentes de Ramírez portaban equipos adicionales, telescopios, computadoras portátiles, incluso lo que parecía ser un generador portátil. Estaban preparados para algo grande. Una vez en la cueva, Ramírez ordenó a sus hombres que instalaran el equipamiento en posiciones específicas. Luego se volvió hacia nosotros con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Creo que es hora de dejar de fingir, dijo suavemente. Sé que tenéis el medallón. Y sé exactamente para qué sirve. Carmen mantuvo la compostura. No sé de qué habla, doctor. Creía que estábamos aquí para documentar los símbolos astronómicos bajo la luz nocturna. Ramírez soltó una carcajada amarga. Tu hermano escondió el medallón cuando encontrasteis la cámara, ¿verdad? Pero lo necesitamos esta noche. La alineación comenzará en menos de una hora. ¿Y si no tenemos el medallón?, pregunté, tanteando el terreno. El anciano arqueólogo me miró fijamente.
Entonces tendré que asumir que estáis obstruyendo deliberadamente una investigación científica oficial. Eso podría tener consecuencias legales desafortunadas. Su tono se endureció. Esta no es una petición, muchacho. Es una orden. Carmen me lanzó una mirada que interpreté como una señal. Lentamente, saqué el medallón de mi bolsillo. ¿Se refiere a esto? Los ojos de Ramírez brillaron con codicia apenas disimulada. Exactamente. Ahora, si me permites. Extendió su mano huesuda. En lugar de entregárselo, di un paso atrás. Primero quiero saber exactamente qué espera encontrar. ¿Qué hay en esa supuesta cámara interior que es tan importante como para perseguirlo durante décadas? Ramírez me miró largamente, como evaluando si valía la pena explicármelo. Finalmente, suspiró. Tu abuelo creía haber encontrado evidencia de una civilización con conocimientos muy avanzados. Conocimientos que la humanidad ha redescubierto solo en los últimos siglos. Matemáticas, astronomía, física, y posiblemente algo más. Hizo una pausa dramática. Lo que algunos podrían llamar profecías. ¿Profecías?, repitió Carmen, fingiendo sorpresa. Predicciones basadas en cálculos matemáticos y observaciones astronómicas precisas, aclaró Ramírez. Esta civilización aparentemente podía predecir eventos naturales con asombrosa precisión, erupciones volcánicas, terremotos, cambios climáticos. Tu abuelo creía que habían desarrollado una especie de ciencia predictiva que les permitía ver patrones en la naturaleza que para nosotros permanecen ocultos. El anciano se acercó más, bajando la voz. Y creía que el núcleo de este conocimiento, lo que él llamaba el relicario, contiene predicciones que se extienden hasta nuestro tiempo y más allá. Un escalofrío me recorrió la espalda. Si lo que Ramírez decía era cierto, comprendía por qué mi abuelo había querido mantener este conocimiento oculto. En las manos equivocadas, tal poder predictivo podría ser devastador. ¿Y qué piensa hacer con ese conocimiento, si lo encuentra?, preguntó Carmen. Estudiarlo. Publicarlo. Compartirlo con el mundo científico. Ramírez sonrió. Imagina las posibilidades. Podríamos predecir desastres naturales con años de antelación, prepararnos para cambios climáticos, salvar innumerables vidas. Tu abuelo era demasiado posesivo, demasiado cauteloso. Este conocimiento pertenece a toda la humanidad. Sus palabras sonaban nobles, pero algo en su mirada me inquietaba. Había algo más, algo que no estaba diciendo. En ese momento, uno de sus asistentes exclamó: «Doctor Ramírez. Está comenzando». Todos miramos hacia la entrada de la cueva. A través de la abertura circular, podíamos ver el cielo nocturno. Las estrellas de Orión brillaban con intensidad inusual, formando un patrón que, de alguna manera, parecía diferente a lo habitual. La luna llena se elevaba justo detrás de ellas, creando un efecto visual impresionante. «El medallón», exigió Ramírez, extendiendo su mano nuevamente. «Ahora». Miré a Carmen, quien asintió imperceptiblemente. Había llegado el momento de confiar en ella completamente. «Lo colocaré yo mismo», dije con firmeza. «Es mi herencia». Antes de que Ramírez pudiera protestar, me dirigí hacia la pared norte de la cueva, donde, según los diarios de mi abuelo, debía encontrarse el nicho oculto. A primera vista, no había nada especial en esa pared, solo los mismos símbolos fosforescentes que cubrían el resto de la cámara. Pero cuando la luz de la luna y las estrellas se filtró por la entrada de la cueva, creando un patrón de luz y sombras en la pared, lo vi, un pequeño círculo, apenas perceptible, con la forma exacta del medallón. Con manos temblorosas, coloqué el medallón en el nicho. Encajó perfectamente. Por un momento, no ocurrió nada. Luego, el medallón comenzó a brillar con una luz azulada, similar a la de los símbolos en las paredes. Los puntos y líneas grabados en él parecían moverse, realineándose según algún patrón invisible. Un suave rumor comenzó a sentirse bajo nuestros pies, como si la tierra misma vibrara. Y entonces, lentamente, una sección de la pared comenzó a deslizarse hacia un lado, revelando un pasaje oscuro más allá. Ramírez dejó escapar una exclamación de asombro. Sus asistentes se quedaron paralizados,
con los ojos muy abiertos. Carmen se colocó a mi lado, apretando mi brazo con fuerza. Después de ti, doctor, dije, señalando el pasaje. Ya que esto significa tanto para usted. El anciano arqueólogo no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Con una vitalidad sorprendente para su edad, se adelantó hacia la abertura, seguido de cerca por sus asistentes. Carmen y yo nos miramos una vez más y los seguimos. El pasaje era corto y desembocaba en una cámara circular más pequeña que la principal. En el centro había un pedestal de piedra, y sobre él, un objeto que brillaba con luz propia, una esfera similar a la que ya habíamos encontrado, pero más grande y aparentemente más compleja. Ramírez se acercó al pedestal con reverencia. El relicario, susurró. Por fin. Extendió sus manos hacia la esfera, pero antes de que pudiera tocarla, Carmen habló con voz clara y firme. Yo no haría eso si fuera usted, doctor. Ramírez se detuvo y se volvió hacia ella. ¿Por qué no? ¿Por qué no es lo que usted cree? Carmen dio un paso adelante. No es un dispositivo de predicción. Es un dispositivo de registro. Un testigo. ¿Un testigo? Ramírez frunció el ceño. ¿De qué hablas? De nosotros. De esta noche. De sus verdaderas intenciones. Carmen sacó de su bolsillo lo que parecía ser un pequeño dispositivo electrónico. Las predicciones que tanto ansia, ¿para quién serían realmente valiosas? ¿Para la comunidad científica? ¿O para quienes le financian en secreto desde hace años? La expresión de Ramírez se endureció. Cuidado con lo que insinúas, niña. No insinúo nada. Lo afirmo. Carmen pulsó un botón en el dispositivo. He grabado todas sus conversaciones telefónicas de los últimos 6 meses. Sus contactos con representantes de ciertos fondos de inversión muy interesados en predecir mercados futuros. Sus negociaciones con políticos que pagarían fortunas por conocer el resultado de las próximas elecciones. Sus acuerdos con empresas farmacéuticas ansiosas por saber qué enfermedades se propagarán en las próximas décadas. El rostro de Ramírez palideció. Eso es ilegal. Espionaje corporativo. Tal vez. Pero más ilegal es conspirar para monopolizar información de valor incalculable para beneficio personal. Carmen miró la esfera en el pedestal. Esta tecnología no debería estar en manos de nadie que busque enriquecerse o acumular poder con ella. El abuelo lo entendió. Por eso la ocultó aquí, protegida por un mecanismo que solo se activa cada 52 años. Tiempo suficiente para que una generación reemplace a otra. Tiempo suficiente para que los guardianes puedan evaluar si la humanidad está lista para este conocimiento. Vi cómo la comprensión iba apareciendo en el rostro de Ramírez. Tú sabías todo esto desde el principio. Nunca tuviste intención de ayudarme. Me trajiste aquí para exponerle, completé. Para documentar su codicia, su ambición desmedida. Para probar lo que nuestro abuelo siempre supo, que no todos están listos para este tipo de conocimiento. Los asistentes de Ramírez se miraron indecisos, claramente sorprendidos por el giro de los acontecimientos. ¿Y ahora qué?, preguntó Ramírez con amargura. ¿Me denunciaréis a las autoridades? ¿A la universidad? ¿Creéis que alguien os creerá, a 2 jóvenes desconocidos, contra mi palabra, mi reputación? No será necesario, respondió Carmen. La esfera ya ha registrado todo esto. Y seguirá registrando. Cada palabra, cada intención. Es lo que hace, observa, registra, preserva. No para predecir el futuro, sino para aprender del pasado. Para que las generaciones futuras puedan juzgar si somos dignos de su conocimiento. Ramírez miró la esfera con nuevos ojos, una mezcla de asombro y horror en su rostro. Pueden irse, continuó Carmen. Llevarse sus equipos, sus notas. Publicar lo que han documentado sobre los símbolos en las paredes exteriores. Incluso pueden llevarse crédito por descubrir esta cámara. Pero la esfera se queda aquí. Y nosotros también. Por un momento, pensé que Ramírez protestaría.
que intentaría tomar la esfera por la fuerza. Pero algo en la manera en que brillaba, algo en la atmósfera solemne de la cámara, parecía haberlo afectado profundamente. 52 años, murmuró. No viviré para la próxima alineación. Miró a Carmen con una mezcla de respeto y resentimiento. Eres igual que tu abuelo. Testaruda, obstinada, demasiado confiada en tu propio juicio moral. Lo tomo como un cumplido, respondió ella. Ramírez asintió lentamente, como aceptando su derrota. Vamos, ordenó a sus asistentes. Recoged el equipo. Nos marchamos al amanecer. Cuando quedamos solos, Carmen y yo nos miramos en silencio durante largo rato. ¿Era cierto?, pregunté finalmente. ¿Todo lo que dijiste sobre la esfera, sobre su propósito? Carmen sonrió enigmáticamente. ¿Importa? Funcionó, ¿no? Ramírez se marchará, y nosotros seremos los guardianes, como siempre debió ser. Miré la esfera brillante, sintiendo un extraño vínculo con ella, como si de alguna manera pudiera sentir mi presencia, mis pensamientos. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, pregunté. Aprendemos, respondió Carmen simplemente. Estudiamos lo que el abuelo dejó. Desciframos los símbolos, las ecuaciones. Entendemos qué es realmente esta tecnología y cómo debe ser utilizada. Se sentó en el suelo frente al pedestal. Y dentro de 52 años, cuando la próxima generación de Mendoza venga a este lugar, les contaremos todo lo que hayamos descubierto. Les entregaremos el medallón y los diarios. Y ellos decidirán quién es digno de este conocimiento. ¿Y la granja?, pregunté, pensando en el humilde edificio que había despreciado inicialmente y que ahora significaba tanto para mí. La granja será nuestro hogar. La reconstruiremos, la haremos habitable de nuevo. Será nuestra base mientras estudiamos, mientras aprendemos. Y algún día, cuando estemos listos, compartiremos lo que descubramos. No para enriquecernos, no para ganar poder, sino para beneficiar a la humanidad. Miré a mi alrededor, a la cámara circular con sus antiguos símbolos, a la esfera resplandeciente, al rostro decidido de mi hermana. Y entendí por fin lo que mi abuelo había visto en mí, por qué me había elegido para heredar esta tierra aparentemente sin valor. No era la tierra lo que importaba. Era lo que había bajo ella. No el oro ni las joyas, sino el conocimiento. Y no cualquier conocimiento, sino aquel que requería sabiduría para ser utilizado correctamente. Mi abuelo había sido el guardián de su generación. Ahora, Carmen y yo seríamos los guardianes de la nuestra. Y algún día, quizás, el mundo estaría listo para lo que teníamos que ofrecer. La herencia que inicialmente me había parecido una cruel broma del destino se había convertido en el propósito de mi vida. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz.